Siguiente problema, fíjense, vamos a trabajar con este dibujo. Vamos a hacerle un análisis a profundidad de este dibujo, porque esto nos puede salir en el examen. Es más, hay una tablita abajo que vamos a llenar. Es más, les recomiendo en sus cuadernos de apuntes, podemos hacer un dibujito de este gráfico, porque después lo vamos a ocupar en la siguiente página, lo vamos a ocupar para contestar unas preguntas. Entonces, la primera pregunta que podemos hacer, la idea es que participemos bastante porque estamos practicando para el examen. La primera pregunta que podemos hacer es si esto es un proceso de absorción o de desorción. De desorción. De desorción. Y alguien más que nos diga por qué es de desorción. Porque la línea de Está operación... Debajo de la de equilibrio. Sí, adelante. Porque la curva de operación está debajo de la de equilibrio. Correcto. De hecho, varios lo mencionaron. Curva de operación debajo, pues es desorción. Si estuviera por arriba es absorción. Segunda pregunta. ¿Esto es un proceso a contracorriente o a concorriente? contracorriente. Contracorriente. ¿Qué pasaría si hubiera sido un proceso concorriente? ¿Cuál sería la diferencia? La pendiente sería negativa. La pendiente sería negativa, correcto. De la línea de operación, aclaremos. Entonces, ¿qué más podemos analizar de aquí? Acordémonos que en desorción el líquido es el que está fijo, porque viene pues del proceso. Las concentraciones de líquido también están fijas, entonces, por decirlo así, es lo primero que trazamos, estas líneas verticales. Después, la concentración de entrada del gas está fija, que es este Y sub 1, el valor más pequeño. Ese está fijo. Entonces, el que se va a mover, por decirlo así, es el flujo de gas con el que yo puedo jugar, puedo moverlo. Y el Y sub 2 también se va a mover, porque pues va a depender, dependiendo del flujo de gas, pues se va moviendo esta pendiente y eso pues va a influir en la concentración de salida del gas. Entonces, fíjense que aquí tenemos una recta que dice G sub 1, o sea, un flujo de gas 1, y una recta que dice G sub 2, G sub 2. Entonces les voy a hacer unas preguntas y ustedes me van a ir diciendo, pues, qué pasa, qué pasa con diferentes variables. Entonces, primera pregunta, ¿qué pasa con este cociente? Si aumenta, si disminuye o si queda igual al pasar de G sub 1 a G sub 2. Que si uno pasa de G sub 1 a G sub 2 va a aumentar. Va a aumentar, correcto. Entonces aumenta. Porque acordémonos, es la pendiente de la recta operación. Segunda pregunta, ¿qué pasa con el ES? ¿Aumenta, disminuye o queda igual? No cambia. No cambia. ¿Por qué? Porque es el líquido. El líquido en este caso de la desorción no cambia. ¿Qué pasa con GS? Disminuye. GS disminuye porque está en el denominador. Entonces vean, pues qué importante notar eso. Entonces GS disminuye, LS no cambia. ¿Qué pasa con X a 1? Nada. No cambia. ¿Ok? ¿Qué pasa con X? Fíjense, esta es X minúscula. Sí, de hecho, bueno, de hecho, fíjense, es un gráfico X mayúscula, Y mayúscula, porque ese, digamos, estaríamos analizando algo, pues como si fuera torre empacada. ¿Qué pasa con X a 2? Nada. Pues no pasa nada, o sea, no cambia. ¿Qué pasa con Y a 1? No cambia. No cambia.
La hoja también se mantiene porque es la concentración de entrada del gas. ¿Qué pasa con YA2? Ese se aumenta. Aumenta. Esa aumenta, si nosotros pues nos movemos a la nueva línea de operación, pues el YA2 aumenta, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué más podemos decir. Acordémonos que con el método que estamos viendo ahora, que es el de Kremser, eso equivale a hacer una escalera. Acordémonos que yo hago aquí una escalera y cuento el número de etapas. Entonces viene ahora la pregunta, ¿qué pasa con el número de etapas de equilibrio? O sea, si yo hago la escalera con G sub 1 y luego hago la escalera con G sub 2, ¿qué creen ustedes que pasa con el N? Aumenta. El N va a aumentar. ¿Alguien que quiera agregar algo más a esa respuesta? ¿Por qué aumenta? ¿Qué pasa con la escalera? Tiene más peldaños. Tiene más peldaños, por decirlo así. Entonces estoy contando más etapas. De hecho, si llegáramos a tocar la curva de equilibrio, en teoría estaríamos llegando a infinitas etapas. Ahora vean esta pregunta, porque por ahí hay una pregunta interesante. ¿Qué pasa con el delta P de la columna? ¿Podemos decir algo al respecto? No es que mientras más etapas se supone que aumenta la caída de presión. Es correcto. O sea, por cada etapa que yo agregue, estoy añadiendo un delta P. Entonces, fíjense que yo puedo decir, aunque aquí no haya presión ni nada de eso, pero yo puedo decir, bueno, que si aumenta el número de etapas, yo esperaría que el delta P en esa columna aumente. Y viene una última pregunta. ¿Qué pasa con la curva de equilibrio? No cambia, ahí sí. Esa curva no cambia. Fíjense que pues fue sobre todo un compañero el que pues estuvo participando, pero espero que todos entiendan el análisis que hicimos aquí. Fíjense que hay n variaciones de este gráfico. Yo puedo hacerlo, digamos, con la curva de operación arriba. Puedo hacerlo al revés, que disminuya el flujo de gas. Puedo cambiar las concentraciones. Puedo hacer diferentes modalidades